Es un tema que a mí me parece verdaderamente importante, que de otra manera, si nosotros no lo percibimos de manera adecuada y lo aplicamos, pues corremos el riesgo de que probablemente no podamos encontrar el fundamento de carácter del conocimiento. Por eso, este tema que vamos a platicar, pues me parece que es muy importante, por lo cual es necesario que se ponga toda la atención y que no obstante que tengamos una aprehensión del tema, pues sigamos obviamente consultando no únicamente las diversas teorías o los diversos temas que hemos estado platicando aquí, sino que también es importante que busquemos a través de otros autores este tipo de conceptos. Este tema que se refiere propiamente al concepto de teoría y que nosotros pues lo vamos a dividir primero hablando de lo que es propiamente la teoría del Estado, y después descifrar tres aspectos importantes que muchas veces los confundimos, como es la teoría opuesta a la práctica, la teoría opuesta a la hipótesis, a la doctrina, y en su caso buscar un punto de referencia, como es la teoría como sinónimo de meditación y especulación. Así es que vamos a, en primer término, a explicar el concepto de teorías. Como ustedes saben, no obstante que existe un sinnúmero de aspectos sobre o definiciones sobre este concepto, pues nosotros podemos definir a la teoría como un conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. Y en este caso también la hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia, una parte importante de la misma. Este concepto de teoría vemos que ha sido utilizado de diferentes maneras y muchas veces hasta mal entendido. La teoría se comprende como una serie de ideas que una persona tiene sobre algo, las cuales están lejos de la realidad o son simples ideas para las cuales no se ha ideado procedimiento empírico relevante para medirlas. No obstante de que existen un sinnúmero de criterios sobre este concepto de teoría, nosotros podemos definir en principio como un conocimiento especulativo, considerado con independencia de toda aplicación, como lo habíamos mencionado hace unos momentos. También se puede entender como una hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o una parte importante de la... A este respecto, parece adecuado definir a la teoría de la siguiente manera: como un sistema lógico que tiene como propósito comprobar diversas circunstancias y con base en este proceso de desarrollo, deducir o postular otras ideas aplicando reglas y razonamientos, es decir, el propósito es generar
nuevo conocimiento o ideas. Eso es lo fundamental, seguir creciendo. Una teoría nos lleva a otra teoría, es decir, una teoría nos lleva a un nuevo conocimiento. La teoría también puede ser definida de manera concreta como un sistema de pensamiento y ideas, como un campo de la ciencia política, como un esquema conceptual, como una interpretación o punto de vista, como una consumación de explicación. Es decir, no podemos establecer un concepto unívoco de teorías. Como sistema de pensamiento o ideas equivalente a pensamiento político, especulación política, e implica filosofar acerca de gobierno. Una teoría acerca de cualquier cosa es una generalización deducida. Como tal, es primaria e inicialmente asunto de la mente más que de los hechos. La teoría de carácter científico está basada en el planteamiento de un sistema abstracto, hipotético, deductivo, que fija una descripción científica en base a un conjunto de observaciones o experimentos. La teoría significa o se rige por una hipótesis o supuestos que los científicos se encargan de verificar. Por ello se puede afirmar que las teorías existen no solo en las ciencias naturales y en las ciencias exactas, sino en todos los campos de estudio académico, pues desde la filosofía hasta la literatura o las ciencias sociales. La evolución histórica de la teoría del Estado o teoría general del Estado nos llevan ahora a hacer una reflexión fundamental acerca de su naturaleza científica como disciplina que se ocupa del estudio del Estado. Esto es necesario no solo para aclarar conceptos y fijar posiciones, sino también para justificar o legitimar su validez en el campo del conocimiento, en el trance crítico por el que dicha disciplina atraviesa. La teoría del Estado, en términos generales, se dedica al estudio, origen, desarrollo y estructura, justificación, funcionamiento y finalidad del Estado. Analiza al Estado de manera general, como en la realidad de la vida estatal que nos entorna, en la que vivimos. Es decir, ya aquí propiamente la teoría es aplicada a un tema específico que es la teoría del Estado. La perspectiva de investigación científica de la entidad estatal no son excluyentes. La búsqueda de lo que es común a todos los estados a lo largo de su desarrollo histórico, social, de lo que es válido para cualquier tiempo en todo tipo de estado. En esta reflexión del conocimiento se determinará la orientación de la teoría del Estado. Para ello, nada mejor que hacer un análisis de los dos términos que integran la misma, teoría y Estado. Desde el punto lógico, la palabra teoría viene del sustantivo griego teoría y del correspondiente verbo teorein, significa mirar detenidamente, profundamente, con atención concentrada. En este sentido, teoría es afín a meditación o especulación, y así ha sido utilizada por la filosofía desde los tiempos de la antigüedad clásica y especialmente en las obras de Aristóteles y de sus seguidores. Pero a lo largo del tiempo, hay que decirlo, la palabra teoría se ha hecho polivalente, es decir, se le han dado diversos significados. Por tal razón conviene precisar cuál es la acepción que a nosotros nos interesa y que juzgamos
corresponde al origen del término, basándonos en los interesantes estudios hechos por los filósofos alemanes contemporáneos. De ahí que nosotros podemos especificar los diversos sentidos de la palabra teoría. Podemos decir que en la actualidad se distinguen o pueden distinguirse, tanto en el campo de las ciencias como en el de las humanidades, 4 sentidos de la palabra teoría. Es decir, 1, teoría opuesta a la práctica; 2, teoría opuesta a la hipótesis; 3, teoría opuesta a la doctrina; y 4, teoría como sinónimo de especulación y meditación. Cada uno de ellos vamos a descifrarlos. Teoría opuesta a la práctica. Siempre es conveniente hacer una diferenciación conceptual entre la teoría y la práctica, pues a nuestro juicio, como ustedes sabrán también, son términos o acciones diferentes que no deben de dar lugar a confusión alguna. Enseguida demostraremos este apartado que se sustenta en lo que ya se ha comentado con precisión, el concepto de teoría con anterioridad. No obstante, por método se hará alusión brevemente al concepto de teoría para abonar en claridad con respecto al tema. Se recuerda que la teoría es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones que se encuentran estrechamente vinculados con el propósito de generar una perspectiva sistemática de los fenómenos, estableciendo sus relaciones. Es decir, el nuevo conocimiento que se origina a través del razonamiento, análisis y reflexión. A través de esos conceptos, pues obviamente que cuando damos una nueva teoría, logramos un crecimiento. La teoría es un conocimiento especulativo, independientemente de toda aplicación, o también se podría decir que es una serie de hipótesis cuyas consecuencias se aplican en toda ciencia o una parte importante de la misma. En cambio, la práctica es la realización de una actividad de forma continuada, siguiendo reglas determinadas con la cual se adquiere experiencia o habilidad como producto de dicha actividad. La práctica es algo operativo, pero no especulativo ni reflexivo. Desde la parte conceptual, se puede observar que ambos términos implican acciones diferentes. El maestro González Uribe, en su libro de Teoría Política, coincide con esta apreciación en relación a que ambos conceptos se contraponen, teoría y práctica, ya que la teoría es el conocimiento producto de la reflexión y el análisis. En otras palabras, es un acto racional. En cambio, la práctica es una actividad material y mecánica, es decir, algo técnico. Así las ciencias y las artes forman parte de la teoría, y su característica es que son especulativas, proclives a su estudio y que sirven para generar nuevo conocimiento. En cambio, la práctica es propiamente una técnica. Nicola Hartmann plantea que el conocimiento y la investigación científica se desenvuelven en varios procesos compuestos para obtener conclusiones y descubrir las verdades a través de la comprobación, por supuesto, de hipótesis. De este razonamiento desprendemos que la teoría es el conocimiento y la práctica serían las técnicas de investigación, las que coadyuvarán a lograr el nuevo conocimiento. En una primera aceptación, la teoría se considera como el conocimiento puro, que es mera reflexión o consideración contemplativa y se contrapone a la práctica, que es toda actividad orientada o encaminada hacia el exterior. Y así, en las ciencias, en las artes, en las disciplinas humanísticas,
Hay una parte teórica, especulativa, en las que se establecen los grandes principios, los postulados, las fórmulas y reglas. Y una parte práctica, en la que se establecen las normas del cómo hacer para obtener un propósito exterior, objetivo e inmediato. Esta problemática de teoría y práctica pertenece a los temas elementales de toda filosofía. En cuanto aquí se trata de la relación entre idea y realidad, palabra y acción, conciencia y ser, concepto y objeto, pensar y obrar, sentido e historia. La cuestión de teoría y práctica puede tomarse incluso como sinónimo simplemente de filosofía. Allí donde está esta relación entre teoría y práctica es discutida con escepticismo radical o es disuelta en una identificación totalmente indiferenciada. Se suprime la pretensión y la necesidad de la filosofía misma, y el pensamiento queda entonces sin objeto, lo mismo que para la filosofía misma, también para el problema de teoría y práctica puede decirse que las opiniones doctrinales discrepan entre sí hasta llegar a la oposición contradictoria. De tal suerte que la formación de una teoría pura sustraída a la praxis resulta problemática. Fuera de las ciencias exactas, así por ejemplo, en la teoría positivista o pragmática de la historia, de la sociedad, del derecho o del arte. Las teorías, como quiera que se deduzcan, en virtud de su carácter inicialmente hipotético, no solo requiere la prueba de la exactitud lógica de determinados juicios y leyes, sino que además, sin experiencia subjetiva, no pueden tampoco ser verificadas o falseadas adecuadamente. A continuación, teoría opuesta a la hipótesis. Como ya hemos comentado, la teoría implica un sistema lógico que se integra por diversas hipótesis en un campo de conocimiento y reglas que nos orientan a la comprobación de las hipótesis, mismas que ya fueron comprobadas en la teoría. La teoría, bajo un proceso lógico y sistemático, nos permite estructurar científicamente en función de los principios establecidos por la teoría. Ya con anterioridad se ha hecho mención en lo que constituye una teoría en un ámbito del conocimiento. La hipótesis no debe de ser confundida con la teoría, ya que la primera es incipiente, es decir, la hipótesis, en la creación de nuevo conocimiento, en tanto que la teoría es producto de un proceso metodológico y científico mediante el cual se han analizado y comprobado diversas hipótesis o sus variables, mismas que no serán diferentes en tanto no se confronten y en consecuencia se genere lo que buscamos, es decir, el nuevo conocimiento. Por ello, ambos conceptos, desde el punto de vista científico, son diversos y en su caso opuestos. No obstante, la teoría como la hipótesis pueden usarse de manera complementaria en la práctica hacia la búsqueda de la verdad. La segunda significación de teoría contrapuesta a la escueta comprobación de los hechos o el establecimiento de hipótesis se da propiamente en el campo de las ciencias naturales y físico-matemáticas. En conclusión, la diferencia entre teoría e hipótesis es que la primera está basada en conocimientos científicos y esta existe en los textos de los diversos autores. En cambio, la hipótesis aún es una proposición sujeta a comprobación
como posible solución al problema que fue planteado. Es decir, es un ejercicio metodológico de verificación. La teoría conduce al descubrimiento de nuevos hechos y encuentra así una confirmación cada vez más plena. Su formulación puede irse perfeccionando con una experiencia más amplia. En el plano humanístico, jurídico o económico-social, la palabra teoría no se toma como un rigor estricto. Es más bien sinónimo de una opinión bastante probable, cuya validez depende de su fundamentación en los grandes principios del ser y del conocer, de su ajuste a las reglas de la lógica y de su conformidad con los hechos de la experiencia. Se habla de este modo de la teoría de Kelsen acerca de la identificación del derecho y del Estado. En conclusión a este tema, es muy difícil explicar en detalle qué constituye una teoría a menos que especifique el ámbito de conocimiento o campo de aplicación al que se refiere, el tipo de objetos o los que se aplica, entre otras cuestiones. Por esa razón es posible formular muchas definiciones de teoría. No obstante, la teoría opuesta a la hipótesis es opuesta a la hipótesis, ya que ambos conceptos son diferentes. Ahora pasaremos a ver teoría opuesta a la doctrina. En esta comparación de conceptos entre teoría y doctrina, existe una mayor confusión, ya que muchos autores consideran estos términos como sinónimos, no obstante que bajo una apreciación científica son conceptos diversos, puesto que, como ya se ha mencionado, la teoría es objetiva e imparcial, mientras que la doctrina es subjetiva, toda vez que implica la adopción de una postura frente a hechos y verdades. Es decir, en la doctrina el pronunciamiento es inalterable. Otra diferencia estriba en que la teoría obedece a un entramado de ideas sometidas a las reglas de la lógica y a la verificación empírica de un estado de cosas. Por su parte, la doctrina no depende de estas cuestiones para ostentarse como verdadera, en tanto que su valor de verdad es impuesta a un grupo de personas. Es decir, así tenemos algunos aspectos de doctrina, como cuando vamos a la doctrina religiosa, pues son aspectos que son inalterables en el momento en que nosotros empezamos a criticar la doctrina religiosa, pues en este momento somos propiamente inaceptados o inadaptados en ese círculo. Es decir, la doctrina se puede decir que es impuesta, es inalterable. En esta comparación de conceptos entre teoría y doctrina, como habíamos mencionado, pues se puede uno confundir. La teoría es siempre una consideración objetiva e imparcial de los hechos. Tanto en la teoría como en la doctrina hay juicios existenciales y juicios de valor, pero la segunda, esos juicios deontológicos, dan su matiz definitivo a los hechos y verdades que se exponen. En el fondo podría decirse que la teoría prepara y sirve de fundamento a la doctrina, aun cuando no converja necesariamente en ella. Es muy importante precisar y obtener el rigor científico en el empleo de los términos y debe servir de punto de arranque de toda investigación. Muchas veces, por permitir el uso o por comodidad del lenguaje, se utilizan indistintamente la palabra teoría o doctrina para denominar una obra. Se denomina, por ejemplo, teoría general del Estado,
de Jeline Kelsen, o Doctrina General del Estado de Jean David Gropali, etc. Pero en el fondo, hay que decirlo, no son lo mismo, teoría y doctrina. Y conviene aclarar siempre en que aceptación o significado se emplea este vocablo a fin de no validar desde su raíz el proceso lógico de la investigación científica. En conclusión, respecto a este tema, teoría y doctrina, son nociones o conocimientos diferentes. Doctrina es un conjunto sistemático de ideas o nociones no sometidas a reglas lógicas ni a la verificación de los hechos. La teoría, en cambio, es una interpretación en el sentido de recuperación de lo efectivo para la experiencia y comprensión de la realidad. En tal virtud, no se deben utilizar de manera discrecional estos conceptos, ya que tienen una diferenciación y una profundidad científica diversa. Pasaremos a continuación a ver este aspecto de que la teoría se puede apreciar como sinónimo de meditación y especulación. En cuanto al significado de teoría como sinónimo de especulación o meditación, como lo comenta el maestro González Uribe, parte de su origen etimológico, toda vez que teoría, como ya lo hemos mencionado, significa tener una visión atenta y concentrada de las cosas. En cuanto a especular, es un acto de reflexión gnoseológica. Así se ha utilizado por la filosofía en la época clásica y particularmente en las obras aristotélicas este aspecto de dos cuestiones que son sinónimas. No obstante, los estudiosos del pensamiento científico le han venido otorgando diversos significados y desarrollando con mayor profundidad científica este término de teoría. Como partidario de este criterio conceptual, González Uribe se sustenta en los filósofos alemanes Walter Brügger y Johannes Lotz sobre el significado de especulación, que a decir de ellos significa un razonamiento creativo que recibe con el poder de la mente hasta sus últimos fundamentos. El concepto de especulación es sinónimo de teoría, criterio que se desprende del pensamiento aristotélico, considerado en la metafísica. Ahora bien, hoy en día, el significado de especulación es insuficiente para el desarrollo científico y calificar a la teoría como sinónimo, pues la ciencia ha avanzado y la teoría ha cobrado mayor connotación en la ciencia, que hace que este concepto tenga una mayor significación, que se considera hasta atrevido de que el término especulación se aplique científicamente como sinónimo de teoría. Es decir, la teoría ha evolucionado. El maestro González Uribe, al definir el término de teoría, nos da la razón de que con el tiempo la teoría se ha venido desarrollando al considerarla como una visión profunda y atenta a la realidad con un sentido de abstracción y generalización, y un intento sostenido de objetividad y de conexión sistemática y coherente de los hechos y de las verdades. Los elementos de esta definición de ninguna manera forman parte del concepto de especulación, lo que permite hacer una distinción científica entre especulación y teoría. El concepto de especulación corresponde con el de teoría en cuanto se desprende del pensamiento, como habíamos mencionado, de Aristóteles expresado en su metafísica. En la actualidad, no solo la penetración especulativa, sino también la fundamentación
fenomenológica del ser y de los entes. En el dominio científico se hace, en cambio, un uso más restringido de la palabra teoría, como se ha comentado anteriormente. Esclarecido así, este concepto de especulación, el término de teoría se recorta más nítidamente en el mundo gnoseológico y adquiere su significado propio y fundamental. Por lo anterior, se considera que es en este sentido, propio y de acuerdo con su etimología, en el que sentimos debe tomarse la palabra teoría en la expresión teoría del Estado. Así se deduce de un análisis riguroso de la misma, que por lo demás concuerda con el concepto tradicional y no está en oposición absoluta con otros significados que a lo largo del tiempo se han ido explicitando o explicándose. Por ello, la expresión teoría del Estado viene a ser una disciplina académica, sintética y compleja, de naturaleza esencialmente reflexiva y crítica. No se confunde con otras disciplinas políticas fundamentales, como son la filosofía política y la ciencia política, sino que recoge las conclusiones a las que éstas llegan y las reelabora de una manera más madura, profunda y coherente, y las somete a un examen crítico para determinar su validez. Es, por lo tanto, una disciplina de naturaleza superior que además tiene una esencial relación con la política como actividad. La teoría del Estado rebasa el campo de la mera observación de los hechos para adentrarse en el mundo de las valoraciones políticas y jurídicas. Busca los fines y valores del Estado porque piensa que el hombre que la estudia y analiza es el mismo que vive inmerso en la vida política y no puede desatenderse de las grandes cuestiones del significado y valor de lo político en la vida humana. Para terminar, y en conclusión, la teoría está plenamente justificada en nuestros días como disciplina académica y como campo de investigación, y no puede ser sustituida por una ciencia política empírico-descriptiva. Y aquí que en esta lámina vemos la teoría de manera sintetizada, la opuesta a la práctica, el conocimiento puro, que es mera reflexión o consideración contemplativa, y se contrapone a la práctica, que es toda actividad orientada o encaminada hacia el exterior. La opuesta a la hipótesis. Se procede habitualmente por una serie de pasos que comienza por el establecimiento de los hechos mediante la observación y la experimentación, y sigue después con la descripción unitaria, exenta de contradicciones de esos hechos, y en cuanto es posible, la formulación matemática de los mismos y su explicación por leyes y causales necesarias. La opuesta a la doctrina como contraposición en términos teoría contra doctrina. Y finalmente, como sinónimo de meditación y especulación, corresponde en rigor a su origen etimológico, ya que teoría es en esencia una visión atenta y concentrada de las cosas. Con eso damos por terminado este tema de teoría y los otros conceptos que son opuestos. Toca revisar, estimados estudiosos de la teoría del Estado, un tema que nos llama la atención y que es un tema que en esencia es utilizado por todo profesionista desde un punto de vista científico. Es decir, todo lo relativo al método. El método es tan sencillo que decir es el procedimiento para lograr
un objetivo: el método científico. Por eso todo profesionista ya en el ejercicio de su actividad para resolver los problemas debe de aplicar el método correspondiente, la metodología. De otra manera, pues va a ser difícil llegar a obtener un resultado adecuado. Esto es lo que científicamente nos lleva esencialmente a nuestra formación estructural, de que nosotros en el quehacer diario de nuestra actividad profesional utilicemos los métodos. En este sentido, para estudiar la materia de teoría del Estado, es necesario hacerlo desde un punto de vista metodológico. Hemos señalado que para la teoría del Estado, para que ésta logre sus fines, debe de utilizar necesariamente un sistema metodológico, que es el que nos indica el orden y el procedimiento, así como la forma de operar para lograr un fin determinado sin mayores equivocaciones. El uso del método es elemental, como un auxiliar humano que nos orienta hacia el conocimiento, ya que sin este el hombre corre el riesgo de confundirse, perderse en el camino, caer en el error y no lograr el fin perseguido en la búsqueda de la verdad. La seguridad en la aplicación del método nos permitirá ser precisos en elegir el campo adecuado de la teoría del Estado, así como utilizar otras disciplinas afines que le complementan. La metodología para el estudio de la teoría del Estado, diríamos que en principio es plural. De ninguna manera es unitaria, toda vez que para el estudio de esta disciplina se deben de sistematizar los métodos de las ciencias que le son afines y se deben de aplicar en el proceso dinámico de conocimiento. Se trata de una pluralidad metodológica, a fin de que bajo este criterio se pueda estudiar la realidad social en sus diversas facetas. A continuación vamos a mencionar los diversos criterios metodológicos para el estudio de la teoría general del Estado. Es decir, diversos métodos de estudio. El uso del método es elemental. Nos da la seguridad en la aplicación del método y esto nos permitirá ser precisos en elegir el campo adecuado de la teoría del Estado y así utilizar las disciplinas más adecuadas. Respecto a la pluralidad metodológica, el criterio de dualidad y pluralidad metodológica está representado por quienes utilizan más de un método, concibiendo al Estado como un complejo jurídico, político o sociopolítico. En este caso, utilizan el método lógico, deductivo para la consideración del elemento jurídico y el método inductivo para el elemento político. Los que siguen este método pluralista respecto de la totalidad del Estado y monista respecto de cada sector, en que epistemológicamente dividen al Estado. Debe señalarse además que algunos han ensayado nexos entre las dos supuestas esferas teóricas, en que los autores consideran dividida la representación estatal, el mundo del ser natural y el mundo del deber ser cultural, en un esfuerzo dialéctico por unir lo natural con lo espiritual. Tal es el caso Hermann Heller en su teoría del Estado. La investigación según tipos. Los aspectos sociológico, jurídico y político de la vida del Estado deben de investigarse por los métodos propios
a cada uno de ellos. La naturaleza social del Estado, la historicidad que la entorna desde sus orígenes como institución hasta su actual estructura, sus cambios y transformaciones, la componen propiamente en su esencia estructural y la regularidad interna de cada ordenamiento o estructura hasta su articulación actual a través de sus momentos y elementos deben de investigarse por medio de los métodos de la historia y la sociología. La naturaleza jurídica del Estado, el ordenamiento normativo como un elemento de la estructura estatal por medio del método jurídico, la vida política del Estado, los hechos y relaciones políticas por los métodos de comprensión, análisis y síntesis apropiados. Así, en primer lugar, tenemos al método histórico. El punto de partida del método histórico en su carácter empírico, pues opera sobre procesos observables, pero pretéritos. Esto, como ven ustedes, es fundamental, sobre todo en el estudio de la teoría del Estado, el método histórico. La primera fase del procedimiento reductivo o deductivo, característico de la investigación histórica, se inicia con la interpretación de los llamados documentos, testimonios o fuentes históricas, a fin de lograr los enunciados sobre los hechos. La selección de los materiales es la condición insustituible para una adecuada interpretación, porque es importante interpretar los documentos. La falta de una regla según la cual debe efectuarse esa selección, que en definitiva queda librada al arbitrio del investigador, hace a la condicionalidad valorativa que domina en la fase previa del método. Efectuada la selección, la elaboración científica se dirige a lograr la verdad. Por ello debe de hacerse investigación crítica del texto de la fuente, reconstruyéndola si ella parece defectuosa mediante los métodos reductivos o deductivos. Una vez efectuado esto, se realiza la llamada crítica histórica a fin de determinar la verdad del enunciado y entrar en la fase explicativa. La explicación histórica se basará en el procedimiento genético, es decir, estación del acontecimiento, mediante reducción de los enunciados de un sistema. La historicidad de la existencia humana, como lo explica Jelinek, que para comprender una institución sea supuesto necesario el tener conocimiento de su historia, pero no su prehistoria, pues es imposible reconstruir el pasado en todos sus estratos. Debe tenerse en cuenta que origen en la historia determinadas limitaciones, pues la comprensión de un fenómeno histórico no puede hacerse sino dentro del marco de su momento histórico, toda vez que es cierto que los hombres se aparecen más a su tiempo que a sus padres, y según Leibniz, una realidad no se comprende nunca mejor que por sus causas. Estas limitaciones dadas o están dadas, primero, porque las instituciones cambian sin cesar. Cuando esos cambios se operan manteniendo sus fines, existe evolución. Segundo, para comprender la esencia de un fenómeno actual, no es necesario conocer todo su pasado, sino que es suficiente percibir desde aquel momento en que aparecen sus fines actuales, desde que empieza su evolución. Para el conocimiento de lo actual, basta la comprensión de esa evolución, es decir, llegar al estado actual
de la cuestión. Ahora veremos el método deductivo. Pues podemos decir que el método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. En este sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo general a lo particular, es decir, de las leyes o principios a los fenómenos o hechos concretos. Según el método deductivo, la conclusión se halla dentro de las propias premisas referidas, o dicho de otro modo, la conclusión es consecuencia de estas. El método inductivo. El método inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse 4 pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro, la clasificación y el estudio de estos hechos, la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización, y la contrastación. En conclusión, el método inductivo es una forma específica de razonamiento que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto dado de premisas o proposiciones, es decir, un modo de pensamiento que va de lo más general a lo específico. El método documental. Fundamental este método. El método documental, pues podemos describirlo como una estrategia de la que se observa y sistemáticamente sobre realidades teóricas y empíricas, aunado para ello diversos tipos de documentos que pueden ser impresos, electrónicos o gráficos. La investigación documental, o diríamos también bibliográfica, procura obtener, seleccionar, compilar, organizar, interpretar y analizar información sobre un objeto de estudio a partir de fuentes documentales, tales como libros, documentos de archivo, hemerografía, registros, audiovisuales, entre otros. Es decir, el estado crítico de la investigación. Es decir, al conjunto de textos le llamamos el estado crítico de la investigación. Existen otros métodos, también muy importantes, sobre todo para el estudio de la teoría del Estado. Así tenemos el método jurídico. Se llama encuadre jurídico a la investigación del elemento jurídico que conforma la realidad estructural del Estado. El derecho en cuanto a expresión de lo jurídico es la forma normativa de la conducta humana en permanente evolución. El positivismo jurídico, con su método normativo, abstracto y lógico, alcanzó preeminencia. Es típicamente el método jurídico, siendo Gerber en 1865 quien lo utilizó para la teoría del Estado por primera vez en su libro Fundamentos del Derecho Público Alemán. Su punto de partida es la creencia de que existen como categorías abstractas principios jurídicos generales. El método comprende una fase inductiva que conduce del análisis de las normas vigentes a esos principios generales, y una fase deductiva por la que se desciende de esos principios generales a nuevas reglas aún no formuladas, las que mediante síntesis se armonizan en un sistema completo.
Precisamente la teoría del Estado es particularmente importante en su aplicación del método jurídico, toda vez que la teoría del Estado va a la conformación de la norma fundamental que es la Constitución, en la que se encuentra la estructura y organización del Estado. El formalismo criticista de Hans Kelsen, hay que mencionarlo, proporciona por último un método basado en el neo-kantiano de orientación positivista y axiológica, sobre la base de la distinción entre lo que es materia y forma de las relaciones jurídicas y excluyendo de la teoría del Estado toda consideración naturista o naturalista y finalista, y establece categorías formales, reduciendo al Estado a una técnica exterior del derecho. Es decir, la teoría del Estado únicamente es entendida a través de la norma jurídica. Esta es la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. El método sociológico también debe servir al estudio de la construcción social del Estado. Su punto de partida debe ser la observación directa a la realidad social de manera objetiva mediante el análisis de los hechos. La inducción experimental sobre la base de tipos permite la comprensión de la realidad social, teniendo en cuenta la relación de sentido que las partes tienen con el todo social. Es decir, como todos sabemos, la sociología y el derecho se vinculan de manera estricta. Por ello, Jelinek, al analizar su teoría del Estado, lo hace bajo un método dualista jurídico-sociológico. Es decir, que le da importancia a la descripción de la teoría del Estado. Ahora veremos la relación de la teoría general del Estado con otras disciplinas. Es decir, es importante que la teoría del Estado se vincule con disciplinas hermanas, como la ciencia política, la teoría política, la sociología, la filosofía política, el derecho constitucional, entre otras. Eso es fundamental. La relación con la ciencia política, en este sentido, la teoría del Estado se relaciona con la política por la forma en que se plantean en ambas los problemas, o sea, son similares. La teoría del Estado como disciplina autónoma es de creación reciente, no existiendo una teoría general del Estado de carácter universal, estático, invariable, que aborde la esencia del mismo en todos los ámbitos. La teoría del Estado se deriva de la ciencia política, en tanto obtiene de ella su carácter metodológico y sistemático, su fundamento. La teoría del Estado, como tal, empezó a cultivarse, como ya lo mencionamos, en Alemania, tomando tintes de una disciplina especial que desde el siglo XIX se denominó general, pues el círculo de sus problemas se redujo a la historia y construcción de algunos conceptos fundamentales del derecho político. Ahora, la relación con la teoría política. Muchos identifican la teoría del Estado con teoría política, incluso hasta como sinónimos. Yo estimo que son dos aspectos diferentes. La teoría del Estado se deriva de la teoría política, es decir, forma parte de la teoría política. Ciencia política o politología es la ciencia social que estudia la teoría y práctica de la política, los sistemas y comportamientos políticos en la sociedad. Su objetivo es establecer a partir de la observación de hechos de la realidad política explicaciones lo más certero posible
acerca de su funcionamiento. Es decir, por ello es fundamental esta vinculación. En conclusión, el estudio del Estado con otras ciencias o disciplinas afines es fundamental, ya que van de la mano en sus propósitos y es esencial su sistematización para lograr un conocimiento científico adecuado. Así, el Estado y la sociología, en cuanto la sociología es una ciencia social que tiene como objeto de estudio las relaciones sociales que se producen dentro de una población humana específica. En este sentido, la sociología se encarga de estudiar y analizar, describir la estructura, organización y funcionamiento de las sociedades, así como las conductas, tendencias, fenómenos y problemáticas que se verifican a nivel colectivo como consecuencia de las actividades esenciales. Para ello, la sociología, en relación con el Estado, se vale de distintos métodos de investigación. Por un lado, el método cualitativo enfocado a la descripción e interpretación de los fenómenos, y por el otro, el método cuantitativo, más utilizado en la representación estadística de los fenómenos sociales estudiados. Por ello, el Estado y la sociología guardan una estrecha relación. Ahora bien, el Estado con la relación y en relación con la filosofía política. La rama de la filosofía denominada filosofía política es aquella que estudia racional y reflexivamente temas políticos como el poder, el Estado, el gobierno, el bien común, la autoridad, los derechos, la justicia, el gobierno y las leyes en cuanto a su origen, esencia, límites, legitimidad, naturaleza, etc. Por ello, la filosofía política, que es una rama de la filosofía, es aquella que estudia racional y reflexivamente los temas políticos. Está muy vinculada a la ética política, relación que hizo, pues diríamos, hace muchos años, Confucio en China o Aristóteles en Grecia, con su ética del perfeccionismo. En Confucio, el buen gobierno debe estar basado en la caridad, el respeto a las jerarquías y en la justicia. El príncipe debe ser para el pueblo el ejemplo de la vida virtuosa, digna de imitar, al igual que Aristóteles centró su virtud en el justo medio. El fin del buen gobierno es obtener armonía y paz universal. Finalmente, la relación de la teoría del Estado con el derecho constitucional. Para mí es una cuestión sustancial, fundamental, toda vez que el derecho constitucional es una rama del derecho público cuyo campo de estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que definen al Estado. Además, esta tiene la posibilidad de verse desde el punto de vista tanto formal como material. De esta manera, es material de estudio todo lo relativo a la forma de Estado, forma de gobierno, los derechos fundamentales y la regulación de los poderes públicos, incluidas las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. El derecho constitucional es una rama del derecho público que tiene por objeto analizar un conjunto de fuentes, principios y leyes fundamentales que rigen el ordenamiento jurídico de un país, es decir, su forma de organización y estructuración del Estado. Las características del derecho constitucional en relación con el Estado, podemos decir, son las siguientes.
Es una rama del derecho público que regula las relaciones entre el Estado y los particulares cuando estos últimos actúan en sus potestades públicas. Protege el Estado de Derecho vigilando el cumplimiento de lo contenido en la Carta Magna o Constitución del Estado, principio de la soberanía popular, que es el derecho que tiene el pueblo de elegir sus leyes y a sus gobernantes. Limita el actuar del Estado, la Constitución limita el actuar del legislador y los poderes públicos de un país. Resultado del poder constituyente, el pueblo lo ejerce directamente a través de sus representantes para la elaboración de las normas constitucionales. Así, finalmente, tenemos la importancia del derecho constitucional, toda vez que la Constitución y el derecho constitucional tienen como último fin garantizar y proteger el Estado de Derecho de los ciudadanos de un país. En los diversos países existe un órgano encargado de controlar la aplicación, interpretación y hacer respetar las normas y principios constitucionales, tales como el caso específico del Tribunal Constitucional de España, de las salas constitucionales que se encargan de velar por el respeto a la Constitución. De ahí que estos órganos pues buscan garantizar la protección de los principios y derechos fundamentales de los ciudadanos en caso de vulneración de los mismos por parte de los órganos y entes del Estado. De ahí pues que tenemos esta parte fundamental de la teoría del Estado con estas disciplinas afines que nos vinculan con estas disciplinas hermanas y que ya sistematizadas nos ayudan a entender la teoría general del Estado como un todo. Con esto terminamos la explicación de esta primera unidad. Esperamos que esta información que les hemos ministrado a todos ustedes les sea de utilidad para la solución de sus diversos problemas de carácter social, de carácter jurídico o de carácter iusnaturalista. Por su atención, estimados estudiantes, muchas gracias y reciban un saludo de todos nuestros profesores de la materia de Teoría del Estado.